Pero ahora vamos a utilizar la bobina cuadrada girada 45 grados. Ahora se presenta como un rombo. Las condiciones son las mismas. Tenemos un campo magnético entrando, por eso es indicado que está en menos K. El campo magnético es constante, es 0.01 teslas. La ley de inducción de Faraday mantiene utilizando la fórmula de menos n por el campo magnético por la derivada del área respecto al tiempo. El menos n es el número de vueltas, en este caso es una espira, un 1. La b es 0.01, ya habíamos comentado, y la derivada del área respecto al tiempo es la incógnita que teníamos que encontrar. Al observar el video vemos que cuando estaba el rombo afuera no había inducción. Cuando iba ingresando el campo magnético, allí había inducción. Aquí, cuando está totalmente inmersa la bobina, no hay inducción. Y al ir saliendo, entonces sí va a demostrar un voltaje. Un poquito la dificultad de este problema respecto al anterior es que ahora tenemos una pendiente que no es una constante, sino hay inclinación. Aquí aparece. El cálculo que obtuvimos para la derivada del área fue 2t. En este caso es negativo porque en este momento está saliendo el área. El cambio está ocurriendo para que disminuya el campo magnético que está atravesando la espira. El voltaje que está indicado tuvo un máximo, ahorita va disminuyendo y cada vez es menos. Los saltos fueron de 5 centésimas de segundo, entonces obviamente hay detalle que no se aprecia, pero básicamente este es el escenario. En las siguientes láminas se va a explicar cómo se hizo el cálculo, de qué manera se puede hacer el cálculo de la derivada del área respecto al tiempo. En esta lámina nos está mostrando otra vez la fórmula de la ley de inducción de Faraday, como menos n de phi de t. Para el caso nuestro donde el campo magnético es constante, la fórmula que utilizamos es menos n por b, por la derivada del área respecto al tiempo. El significado de las variables utilizadas es epsilon, la letra griega para el voltaje o potencial inducido, n es el número de vueltas y b es el campo magnético expresado en teslas. Este es el planteamiento del problema. Enseguida vamos a ver 3 maneras de poder resolverlo. El problema es encontrar la derivada del área. El rombo se divide en 4 partes, nos quedan 4 triángulos, vamos a trabajar con un solo triángulo. El método 1 para calcular la derivada del área es calcular el área utilizando la fórmula del área para el triángulo, que nos queda así, base por altura sobre 2. Luego, como los dos lados son iguales, pues sustituimos y ponemos que área es igual a b, que a es igual a b, y nos queda b cuadrada sobre 2. Después de esto, utilizamos sustitución de variables y sustituimos la b por una función en el tiempo. En el segundo método tenemos que encontrar la pendiente. La pendiente está muy fácil de descubrir. Esa es la derivada del área. Ya nada más tendríamos que integrar la derivada del área y obtendríamos el área. Tal vez sea el método más sencillo. El tercer método es variar el tamaño de los lados, generar los cálculos para el área usando la fórmula de base por altura sobre 2, sacar o calcular la diferencia de áreas, calcular la diferencia de tiempos para esas diferencias de áreas y aquí generar la columna que nos entrega la propuesta de cuál sería la derivada. Este es un cálculo numérico. Aquí se ve una relación entre esta columna y esta columna. Esto nos tiene que dar una pista de cuál es el valor de esa columna en el tiempo. Esto es lo que comentábamos ahorita. Si comparamos las columnas, observamos que coincide exactamente con los métodos 1 y 2. Cualquiera de los 3 métodos funciona y es cuestión del gusto del usuario que aplique uno de los 3 métodos, o puede aplicar los 3. No siempre se pueden aplicar los 3 en este tipo de problemas, pero en este, pues afortunadamente sí tenemos la oportunidad de aplicar los 3.